Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, queridos radiovidentes. Sean bienvenidos una vez más a esta nueva edición del programa Nuestro Mundo, donde echamos una mirada a la historia a través de la Biblia y el mensaje. A la historia y a las profecías, las que se cumplieron, las que están cumpliéndose y las que están por cumplirse. Estoy muy contento de poder iniciar este nuevo programa. Nos estamos ya adentrando hasta la tercera parte a donde vamos a tocar el plan de restauración de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la restauración del árbol novia. En los primeros programas, ya hace un tiempo, abordamos lo que fue la devastación, porque para que haya una restauración tiene que haber una devastación. El enemigo hizo su trabajo, comenzó a roer este árbol y a destruirlo a través de los siglos y las edades. Pero Dios tenía, digamos, un arma, tenía el plan listo, perfecto, para cuando el diablo pensara que él ya lo había hecho, que ya tenía todo listo, que ya había destruido al árbol novia, que ya había destruido a la novia de Cristo. Del mismo seno de la Iglesia Católica, Dios levanta a un mensajero, Dios levanta un mensaje. Así que estamos muy contentos y ansiosos de poder adentrarnos nuevamente en esto, en lo que estamos hablando ahora mismo, que es la restauración del árbol novia. Me acompaña en el panel, como de costumbre, mi hermano Ángel David Cáceres y mi hermano David Fernández Guerrero. Hermano Ángel David, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios te bendiga, Pedro Emán. Dios bendiga a toda la radioaudiencia que está sintonizándonos en este momento. Dios te bendiga, David Fernández. Muy bien, mi hermano Pedro, feliz de estar una vez más en este programa, feliz de las cosas que estamos por tocar, si Dios así lo permite y nos ayuda. Amén, 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 amén. Y también me acompaña mi hermano David Fernández, que hoy día sí tiene muy buena señal, de hecho tiene mejor señal que yo. Así que espero un muy buen saludo, mi hermano David Octavio Fernández Guerrero. Hola Pedro, Dios te bendiga, muy feliz, tenemos un muy bonito comienzo de día, está amaneciendo acá, está hermoso esto, ¿cierto? Y feliz de que podamos conectarnos, ya estamos con una cámara, la vez anterior estuvimos grabando en muy malas condiciones, sin cámara, solamente un audio, así que muy feliz. Dios te bendiga hermano David Cáceres, Dios te bendiga Pedro y Dios bendiga a toda la audiencia, ¿cierto? Que estará sintonizando el programa de hoy. Amén, amén. Bien, ya para comenzar me gustaría invitarlos a leer una escritura muy conocida de los creyentes del mensaje, también de los creyentes de este Santo Evangelio de Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bien, que Dios bendiga esta lectura de su palabra. Es una cita un tanto peculiar y quizá muy fuerte como para partir un programa, pero es el tiempo en el que nos estamos adentrando. Pasamos por un comienzo de este plan de restauración con el mensaje de nuestro hermano Lutero, el mensaje de justificación, luego el mensaje de santificación de nuestro hermano Wesley, y luego al bautismo del Espíritu Santo con nuestro hermano William Marion Branham, el mensaje de él, que es lo que nos vamos a adentrar ahora, es la edad de la Odisea. Pero conjunto a esto, en el mismo tiempo que esto va a estar ocurriendo, el mundo va a entrar también en un proceso. Va a haber un cambio de etapa de la edad moderna a esta, la edad contemporánea, que se le llama históricamente.
Y en este proceso van a ocurrir muchas cosas. Y aquí ustedes van a ver, a través de este programa, las cosas que vamos a ir hablando, cómo es que el mundo finalmente se va a estar convirtiendo en exactamente lo que dice en este maravilloso libro, la Biblia. Lo que dice la palabra del Señor. Que ellos van a decir, soy rico y me he enriquecido. Pero no se van a dar cuenta que en realidad son un mundo miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa descripción la vamos a detallar en una extraordinaria exposición que nos hará nuestro hermano David Fernández de lo social, lo político, lo religioso y lo económico que va a ser este cambio de etapa. En el programa anterior quedamos en el nacimiento de Estados Unidos, en el nacimiento de Estados Unidos como una nación. Una gran nación que va a venir a ser como la nación perfecta, digamos. La Biblia lo describe claramente, que van a ser una bestia que va a tener apariencia de cordero. Y el hermano Branham, cuando habla de ello, habla de los búfalos, por ejemplo, que cuando nacen, uno los ve y parecen unos corderitos, pero a medida que van creciendo se transforman en unas bestias grandes. Ese va a ser el proceso de esta nación, Estados Unidos. Eso por la parte mundana. Por el lado de nosotros, del mensaje, tenemos la revelación de que en este proceso de restauración del árbol novia van a existir las etapas, que van a ser 4 etapas. Las 3 primeras se van a llamar la etapa de gracia. Y aquí me gustaría que nuestro hermano Ángel David nos contara un poco acerca de esto. La verdad porque la 4ª etapa la vamos a tocar ya al final y no la vamos a mencionar ahora, así que solamente le diremos que existen 4 etapas. Pero nuestro hermano Ángel David Cáceres nos va a explicar un poco qué son estas 3 etapas, las 3 etapas de la gracia de este mensaje de restauración. Hermano David, ¿me escucha? Sí, hermano Pedro, fuerte y claro, lo escucho muy bien. Espero que ustedes también me puedan escuchar muy bien. La idea allí para la audiencia es que estamos con estas tecnologías que a veces no nos acompañan muy bien. Tratamos de colocar lo mejor de nuestra parte y creemos que Dios coloca la diferencia, pero a veces estas señales no nos acompañan muy bien. Esperamos que nos puedan oír bien. Efectivamente, como decía nuestro hermano Pedro Emán, hemos recorrido un trayecto bastante largo en esta serie de programas de nuestro mundo, donde hemos apreciado primeramente cómo Satanás se empeñó en un plan para destruir, para exterminar, es la palabra que estaba buscando, para exterminar a este árbol novia. ¿Qué árbol novia? Este árbol que apareció eh, posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él subió al cielo y dio la bendita promesa de que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría en otra dispensación, como, ya no como hijo de hombre, sino como hijo de Dios, es decir, el bendito Espíritu Santo vendría a nuestras vidas, a las vidas de los creyentes de ese momento. Allí comenzó un lidiar diferente de Dios y ese lidiar, el grupo de creyentes que comenzó allí fue conocido como la novia de Alfa. Amén. Ese fue el grupo que caminó este mundo, que recorrió este mundo aproximadamente 20 años, para redondear las fechas, hasta aproximadamente el año 53 después de Cristo, cuando el apóstol y ángel mensajero a la primera edad de la iglesia, el apóstol Pablo, por todos conocido, inauguró la iglesia en la ciudad de Éfeso. Cuando él hizo ese hito histórico, se dio inicio a las 7 edades de la iglesia. Ese tiempo de Dios lidiar, de Dios tratar con un pueblo gentil, ya no con los judíos, porque podemos ver en las escrituras que un poquitito antes de lo que yo les estoy comentando, el apóstol Pablo se despide de los hebreos
diciéndoles que por cuanto os consideráis indignos de este evangelio, entonces él se vuelve a los gentiles. Al volverse a los gentiles, se da inicio a esta dispensación de tiempo de las 7 edades de la iglesia. Estamos hablando aproximadamente del 53 después de Cristo hasta nuestros días. Esas 7 edades de la iglesia comenzaron con 2 espíritus cabalgando dentro de esta estructura llamada iglesia. Amén. Este grupo comenzó y al comenzar el Espíritu Santo a obrar dentro de este grupo llamado iglesia, también estaba el espíritu del anticristo, que lo que buscó fue destruir este árbol. Este es el árbol del cual estamos hablando. Y pudiéramos pensar que casi lo logró en las primeras edades, hasta cuando apareció la bendita restauración, o comenzó la restauración de la iglesia en las primeras edades en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. La iglesia fue devorada. Hermano David, Dígame, mi hermano. sí, ahí antes de que avance, me gustaría que aclarara a nuestra audiencia el espíritu del anticristo. Tiende mucho a pensar el mundo evangélico de que el espíritu del anticristo es un hombre, es una persona encarnado ahí, que se levanta con una apariencia diabólica, pero me gustaría que aclaráramos eso, para que pudiéramos avanzar con una buena base para quienes están recién conociendo estos programas. Amén, amén, hermano Pedro. Muy buen punto. Muy buen punto para tocar, para recalcar. El anticristo, bueno, la palabra, la definición misma dice que es algo contrario a, ¿cierto? Anti es contrario a, y aquí es anticristo, o sea, contrario a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Para simplificarlo un poco, Cristo es la palabra, ¿cierto? Así nos lo muestra el Evangelio de San Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él, el verbo, Cristo, la palabra, tuvo un espíritu que estuvo contra él, contra la palabra, contra Cristo. Y eso nos puede mostrar que no es lo que el diablo muchas veces nos trata de graficar, como bien decía nuestro hermano Pedro Emán, alguien malévolo. No, las escrituras nos muestran que incluso tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de la piedad. Entonces es un espíritu muy sutil que está contrario a la palabra, y es tan sutil que lo podemos ver en Génesis 3, al principio, en el semillero de la Biblia, donde Eva es seducida por la serpiente al oír el 99% de lo que Dios le dijo a ella. Solamente se modificó una pequeña parte donde la Biblia y donde Dios les dijo que comieran de cualquier árbol excepto de uno, porque el día que comieran de ese árbol ellos morirían. La serpiente, actuando como un anti, pervirtió estos dichos de Dios y le dijo, no moriréis. Al cambiar eso y Eva creerlo, vino un desastre total, y es en el cual estamos nosotros inmersos el día de hoy. Entonces nos damos cuenta que ser contrario a la palabra no es estar absolutamente en contra de toda la palabra. Yo puedo estar de acuerdo en el 99% de lo que dice este libro sagrado, que es la Santa Biblia, pero al no estar de acuerdo al 100% de lo que dice la Biblia, yo voy a estar en el lugar de un anticristo o antipalabra. No sé si me logré explicar, mi hermano Pedro Emán. Amén. Amén. Me recuerdo también de lo que hablaba también en capítulos anteriores sobre el nicolaísmo. Oh, sí. Sí, bueno, el nicolaísmo allí es algo muy bueno de tocar, mi hermano Pedro Emán. El nicolaísmo también habla de lo mismo, del anticristo, pero nicolaísmo, ¿me escuchan, mi hermano, cierto? Amén.
Amén. Al aparecer este movimiento nicolaíta que trató de disolver, y lo pudimos ver en estos capítulos anteriores, disolver el árbol, comerse los frutos, comerse la corteza, comerse las hojas, se comió el árbol en sí, buscó atacar la raíz y la savia de este árbol, pero no lo consiguió, sino que en el tiempo de la edad de Sardis, donde apareció nuestro precioso hermano y reformador Martín Lutero, Dios vino con una revelación poderosa, la cual se halla en Romanos 1:17, que es: el justo en su fe vivirá. Con esa revelación, Dios le asestó un golpe tremendo a esta iglesia, que ya era la iglesia católica apostólica romana. Le asestó un golpe tremendo y comenzó este proceso de restauración. El hermano Branham toma este momento y dice que esto fue como el tiempo de la carreta, hablando en el mensaje cuenta regresiva, y tomando a estos mensajeros, ángeles mensajeros, como científicos de Dios, que cada uno trajo en su momento, en su día, con su mensaje, un avance espiritual para el pueblo de Dios. El primer avance espiritual lo trajo nuestro hermano Martín Lutero, así lo vimos, y fue la justificación. El justo en su fe vivirá. Ya no era necesario acogerse a indulgencias, ya no era necesario acogerse a un intermediario humano para poder Amén. acercarse a Dios. Era necesario creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse, tomar el nombre del Señor Jesucristo y vivir por esa fe. Pero eso nos llevó más adelante hasta el momento en que apareció nuestro hermano, precioso hermano y ángel reformador, a la sexta edad de la iglesia, la cual vimos en el capítulo anterior, nuestro hermano Juan Wesley o John Wesley, quien avanzó un poco más y ya no fue necesaria solamente la justificación, sino que él se abocó al poder precioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos santifica, porque nosotros, al ser comprados por nuestro Señor Jesucristo y al ser parte de Él, pasamos a tener esa santidad que pertenece solamente a Él. Al ser dedicados a Él, somos santos por razón de que Él es santo. Amén. Entonces, Amén. esa segunda etapa, poderosa segunda etapa, el hermano Branham la sitúa como el descubrimiento del automóvil. Ya el hombre, ya el creyente no andaba a pie o a carreta o a caballo, sino que ya tenía un poder motorizado que era el del automóvil, y eso hizo avanzar mucho más veloz el evangelio, porque Filadelfia es considerada la edad de la puerta abierta, la edad del evangelismo en sí. Y llegamos a este momento precioso, que es la tercera etapa de la gracia, o el tercer avance que apareció aquí, y el hermano Branham lo sitúa con los hermanos Wright. ¿Cuál fue ese avance? Todos lo conocemos. El inicio de la aviación, ¿cierto? Cuando el hombre logró despegar de esta tierra, y eso el profeta lo tipifica con la restauración de los dones. ¿Cuáles dones? Los dones que estaban escritos en la Biblia volvieron al pueblo del Señor, y eso apareció al inicio de este siglo 1900, Pedro Emán. Amén, amén. Bueno, parte de la audiencia, si alguien nos está escuchando y bueno, no conoce de esto, dice: ¿y estos hermanos dónde se están basando para, para decir que hay etapas y cada vez que comienza esta etapa tiene que venir un mensajero, tiene que venir un predicador? Bueno, las escrituras así lo dicen, y no solo en el Nuevo Testamento, lo dicen atrás. Amos 3:7, por ejemplo: no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, nosotros, cada una de estas cosas no vienen así como porque a alguien se le bajó una revelación, se le ocurrió y inventó un libro nuevo. No, cada una de estas cosas están escritas aquí en la Biblia. Todo esto que estamos narrando está aquí escrito en la Biblia. ¿Verdad, Amén, mi hermano Ángel amén. David? Sí, sí, hermano Pedro, hermano, es cierto, y se me quedó algo en el tintero muy importante que quería comentar y recordarle a la audiencia. Nosotros en esta etapa, como bien decía nuestro hermano Pedro, Emán, hemos logrado avanzar, y ya este es nuestro tercer capítulo del proceso de restauración. Pero en realidad, hoy,
comenzaremos a vislumbrar la verdadera restauración, porque lo que Amén. vimos en los capítulos anteriores, fueron los preparativos de Dios para llegar a este nivel de restauración. Así lo dice el hermano Branham en el libro y mensaje La restauración del árbol novia, párrafo 490, párrafo 491, donde dice: Jesús regresó al final del tercer día. Ojo, tercer día. No al final del primer día, no al final del segundo día, sino en el tercer día. No en los días de Lutero, no en los días de Wesley, sino en el tercer, pero al final del tercer día, Amén. cuando él mismo se dio a conocer. Eso Sí, lo Señor, estaremos amén. viendo ahora. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué tremenda cita. Qué tremenda cita. Wow, ahí hay un mensaje tremendo. Fíjese, hermano, en el tercer día, es en esta hora, la que comenzó acá, en la última edad. Acá es cuando Jesús regresa. ¿Y sabe lo que significa eso? Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, no iba a restaurar a su novia para que se quedara aquí y siguiera esperando. No, va a haber una restauración para un glorioso rapto, y es lo que estamos Amén. esperando. Amén, seguro Oh, que sí. hermano David, Dios le bendiga Es por extraordinario. recordarnos de esa cita. Es extraordinario lo que vislumbramos en este programa, hermano Pedro Emán, hermano David Fernández. Tenemos tantas cosas que tocar. Es la restauración total, cuando Dios tomó todos los misterios que quedaron escondidos en esta sagrada escritura y los trajo a la luz, los trajo a manifestación a través de predicaciones, y los vindicó a través de hechos históricos, radio audiencia. No es Amén. solamente algo que estaba escrito en la Biblia y que algún predicador lo predicó, no, esto quedó respaldado con la historia, y eso es lo que veremos en este capítulo, Dios mediante. Amén. Bien, para adentrarnos entonces ya en los temas históricos, porque cómo queremos llegar ahí, a ese punto, a este punto, a la finalidad, quedamos parados entonces en el nacimiento de lo que era Estados Unidos como esta apariencia del Cordero, una nación de libertad, una nación cristiana. Así que para ir avanzando rápidamente, mi hermano David Fernández, ¿qué nos puede contar acerca de esto? Mira, Pedro, es interesante ver este tema porque podemos visualizar hoy día el mundo, ¿cierto? Y cómo los distintos escenarios se van configurando. Y vemos que todo esto se ha centrado en la primera instancia en Europa, ¿cierto? Hemos visto que toda la historia ha ido avanzando progresivamente y el foco está en Europa en este minuto, ¿cierto? En Francia, en Inglaterra, en Alemania. Vimos cómo estas pequeñas hojitas, ¿cierto?, de justificación se levantaron en Alemania a través de Martín Lutero, ¿cierto? Y avanzó, el sol fue avanzando, la civilización también hacia Inglaterra, se levantó la figura de Juan Wesley y con eso levantó todo un movimiento, ¿cierto? Un cambio de sociedad, una revolución industrial. Por otra parte, las persecuciones que se vivían generaron que un grupo de colonos ingleses migraran más allá del Atlántico, ¿cierto? Y se instalaran en el territorio americano, ¿bien? Y uno va viendo lo maravilloso de la historia, Pedro, que estas cosas se van armando, este rompecabezas, y va generando todo esto en un plan perfecto que se desarrolla, y tú dices, hoy día cuando lo ves, dices, maravilloso cómo esto se configuró, cómo Dios tomó el control de cada una de estas cosas. Estados Unidos nace como unas colonias, ¿cierto? Una tierra de libertad para estos colonos que estaban sufriendo persecuciones, eran protestantes, eran cuáqueros, ¿cierto?, los que se instalaron ahí, y venían en búsqueda de mejores oportunidades, de una mejor tierra, una mejor vida, ¿cierto? Ya lo dijimos en Amén. los programas anteriores, la vida fue muy difícil en esta primera instancia, ¿cierto?, donde tuvieron que establecer sus colonias, pasar los fríos inviernos del norte de los Estados Unidos, ¿cierto? Lograron sobrevivir y como bien comentaste en los programas anteriores, hubo varios desencuentros entre los colonos americanos y en este caso Inglaterra, ¿cierto? Por los fuertes impuestos que comenzaron a cobrarle, por ejemplo, por el té y otras especies básicas que ellos tenían que requerían de la metrópoli, en este caso, Inglaterra. ¿Bien? Claro.
Por lo tanto, Inglaterra, los colonos comienzan a establecerse y darse cuenta que no es necesario seguir viviendo al amparo de Inglaterra, ¿cierto? Como la metrópoli, como un imperio, sino que ellos podían autosatisfacer sus necesidades, ¿cierto? En términos económicos, en términos de gobierno, y nace así esta pequeña nación, ¿cierto? Con 13 colonias, que en el año 1776 se declaran como independientes de Inglaterra. Bien, y esto va a causar gran revuelo porque recordemos que es la primera nación o la primera colonia que se independiza de un imperio, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante e interesante esto? Porque a partir de 1492, cuando se descubre, entre comillas, siempre lo hemos dicho, cuando se descubre América, el imperio español se extiende, ¿cierto?, hacia América como tal, ¿cierto?, llamada en ese minuto la India Occidental, ¿cierto?, se extiende hacia acá y se instalan los gobiernos españoles en este sector, ¿cierto?, desde Centroamérica hacia el sur. Y se abre esta brecha para que los ingleses se instalen en el norte de América. Todo esto, esta vasta región latinoamericana, ¿cierto?, son colonias que proveen al imperio español de recursos. ¿Bien? Por lo tanto, estos Estados Unidos también era una colonia que proveía, ¿cierto?, a través de impuestos, a través de ciertos recursos, eh, insumos para el imperio inglés, ¿ya? Amén. Recordemos que Inglaterra también tiene el protectorado de la India, ¿cierto? Y otros lugares del mundo, ¿ya? Incluso la isla Malvinas, ¿cierto? Que hasta el día de hoy son temas ahí que causan tensión entre las naciones, ¿verdad? Por lo tanto, esta isla, ¿cierto?, tiene sus tentáculos hacia varios lugares del mundo, ¿cierto? Y volviendo entonces a los Estados Unidos, esta pequeña nación, estos pequeños colonos, ¿cierto?, estas 13 primeras colonias, se declaran independientes de Inglaterra, ¿verdad? Y no les va a salir barato, ¿cierto? Van a empezar luchas, ¿cierto? Se van a enfrentar contra los ingleses, van a recibir el apoyo de Francia también, el apoyo en soldados, apoyo económico, porque recordemos que Francia e Inglaterra son rivales, son archienemigos, ¿cierto?, en Europa, ¿bien? Y los franceses van a apoyar a las colonias americanas, muy a pesar suyo, porque también les va a jugar en contra el apoyo económico, van a generar un desfalco en Francia y que va a generar sus repercusiones posteriormente, que lo vamos a analizar, lo podemos analizar de inmediato. Por lo tanto, Estados Unidos se declara independiente, nace una nación cristiana. Mira, lo interesante esto, es la primera colonia, ¿cierto?, en independizarse en América, y nace como una nación cristiana, con principios cristianos. Bien, con sus primeros presidentes cristianos. Es algo maravilloso ver la historia de los Estados Unidos. Bien, no les costó, como dijimos... Aclarar, disculpe, hermano David, aclarar que cristianismo, en este caso de lo que estamos hablando, referimos a no catolicismo. Así es, correcto. Protestantes, digámoslo de alguna o derechamente, naciones protestantes. Bien, Claro. Todo el norte de Europa, hacia arriba, son naciones con mucha o una muy fuerte influencia protestante y muy distintas, ¿cierto? Solamente comentarlo, y dicho sea de paso, que el norte de Europa hacia arriba es muy distinto a Europa del sur. Bien, por esa razón también se desarrolló la revolución industrial en Inglaterra, en un país protestante, y no en Italia, por ejemplo, o en España. Te das cuenta de una mentalidad completamente distinta. Por lo tanto, los Estados Unidos se configuran como nación, ¿cierto?, cristiana, protestante, no católica, ¿cierto? Y eso es muy interesante y muy importante porque sus presidentes fueron todos cristianos o protestantes, por decirlo de esta forma. Bien, y es el sueño americano, es una nación libre, es una nación donde tienes oportunidades y es una vasta nación, ¿cierto? Que nadie se iba a imaginar que los Estados Unidos iban a terminar como un imperio, ¿cierto? Es extraordinario ver, en este minuto estamos hablando del año 1776. Esta revolución que genera, llamémoslo revolución, esta declaración de independencia, va a generar un efecto extraordinario y en Francia, ¿cierto?, principalmente.
en Francia y en el resto de América Latina, ¿cierto? Las colonias americanas van a tomar el ejemplo y lentamente les va a llegar la información que una colonia se independizó de su metrópoli. Porque ¿qué es lo que sucedía, Pedro? Que la gente que vivía acá no tenía, los colonos americanos, no tenían acceso a cargos públicos, no tenían acceso a ciertos beneficios económicos, ¿cierto? Por ejemplo, los mismos ingleses que se establecieron acá, por lo tanto, van a desarrollar su autogobierno, ¿ya? Bien, no me voy a salir porque el tema es muy extenso y bastante interesante de abordar. En Francia van a recibir la influencia de esto y esta noticia de que las colonias americanas se independizaron, ¿ya? Y la sociedad francesa, como ya lo dijimos en algunos programas anteriores, va a recibir esta influencia y va a decir, oye, nosotros estamos viviendo bajo un régimen, ¿cierto? Que no es el mejor, un régimen que no es el mejor, perdón, y van a configurarse, van a armarse algunas ideas que van a generar como resultado la Revolución Francesa, ¿cierto? Ya lo dijimos en los programas anteriores, la idea de la ilustración, la autodeterminación, la idea de Montesquieu, ¿cierto? La idea de Jean-Jacques Rousseau, todo eso van a configurar un escenario y van a generar como resultado que la sociedad francesa finalmente se va a rebelar contra el estatus que tenía, contra el antiguo régimen, y va a dar como consecuencia que va a matar al rey, ¿cierto? Lo van a guillotinar, como ya lo hemos dicho, y van a tomar el control de Francia, ¿bien? Entonces surgen estas ideas de igualdad, legalidad, fraternidad, ¿cierto? Las ideas del Estado moderno, ¿verdad? Y que van a influenciar en el resto de Europa. Importante también destacar, y vamos solamente a pasar nomás, Pedro, que en este mismo periodo, ¿cierto? Ya, no voy a seguir con eso. Voy a dejar de lado un poquito la historia del este de la Unión Soviética. Bien, entonces los Estados Unidos nace como esta nación cristiana, Pedro, Mucho. y qué importante, no vamos a hablar de la historia de los Estados Unidos como tal, pero podemos mencionar algunos personajes. Por ejemplo, Abraham Lincoln fue uno de las... ¿Quién no conoce a Abraham Lincoln, ¿cierto? ¿Quién no ha visto, ¿cierto? La imagen, la estatua que tenemos en los Estados Unidos de Abraham Lincoln. Fue una de las figuras más admiradas de la historia estadounidense. ¿Y por qué razón? Bueno, varias razones, ¿cierto? Pero una de las que lo caracterizó fue luchar contra el sur de los Estados Unidos, ¿cierto? Porque vamos a tener también, mira qué interesante, también se va a generar una dialéctica acá de norte-sur, ¿bien? El norte de los Estados Unidos era un norte industrializado, un norte más de libertad, ¿cierto? Y el sur de los Estados Unidos era un sur de agrícolas, ¿cierto? De plantaciones, y que tenían a los esclavos negros. Entonces, fíjate que se declaran como independientes, pero mantienen un régimen de esclavitud. Bien, va a ser Abraham Lincoln entonces el personaje que va a ayudar y va a fomentar que la esclavitud sea abolida en los Estados Unidos. Y esto le va a costar incluso su vida, ¿cierto? Los que ya conocemos la historia de Estados Unidos, de Lincoln, ¿cierto? Finalmente va a generar que uno de sus adversarios, ¿cierto? Va a terminar la vida de él de manera muy trágica. Pero es esta figura, ¿cierto? Este cristiano, que nosotros lo hemos escuchado a través de los mensajes del hermano Branham, que dice que la vida de Abraham Lincoln fue influenciada por dos grandes libros, ¿cierto? Uno de ellos fue la Biblia y otro fue Los Mártires de Fox. Fue un hombre autodidacta que llegó a ser abogado, ¿cierto? Y de manera progresiva, perseverantemente, hasta llegar a ser el presidente de los Estados Unidos en los años 1860, por ejemplo. Bien, ¿a qué quiero llegar con esto, Pedro? Es que en este contexto que estamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que tenemos figuras muy importantes, ¿cierto? Tenemos a Abraham Lincoln, por ejemplo, y nos vamos a avanzar bastante, mucho, porque no es la idea de hablar de la historia, pero de personajes. David Eisenhower. Es un personaje muy interesante, ya que el hermano Branham lo menciona mucho, ¿cierto? Y nos estamos saltando desde 1860 a 1953, ¿ya? ¿Qué podemos decir de este presidente? Gobernó en el año 1953 a 1961.
cuando ya estaba un profeta en suelo americano. Mira, Pedro. Hermano David, creo que tiene algunos problemas de señal. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Disculpe. Sí, Pedro, creo que quedamos ahí, no sé qué pasó, se cortó la imagen o el audio, pero te comentaba de Eisenhower, ¿cierto? Y eh, no estamos hablando de la historia cronológica de los Estados Unidos, sino más bien de ciertos personajes que le han dado una figura, una consistencia a esta nación y que la fue lentamente convirtiendo en un imperio. Por ejemplo, Eisenhower, él es el presidente de los Estados Unidos en 1953 y 1961, ¿cierto? Y en este periodo ya nosotros vemos que lo interesante, y después lo vamos a ver con nuestro hermano David, ya en 1953 hay un profeta en la tierra, ¿cierto? Hay un profeta ya en los Amén. Estados Unidos y en esta nación que se fue formando, ¿cierto? Dios bendijo esta nación de tal manera que incluso dejó que un profeta, el profeta de la séptima edad, naciera en este suelo americano, en este suelo cristiano, ¿cierto? En esta nación que era un cordero, pero que vamos a ver que lentamente, ni siquiera lentamente, Pedro, 1770, 1900, ya se convierte en un gran imperio. Toma el control militar, el poder económico, el poder cultural, el poder incluso de la comunicación, el poder audiovisual. Hoy día las películas, ¿cierto? Las tendencias salen de los Estados Unidos. Entonces, volviendo a Eisenhower, ¿cierto? Este fue el presidente que tuvo una participación muy interesante porque fue el que organizó y dirigió el desembarco en Normandía. Estamos hablando ahora, no estamos pasando mucho en la historia, pero en la Segunda Guerra Mundial toma toma un papel preponderante, importante, ¿cierto? Desde ahí en adelante los Estados Unidos ya comienzan, y más bien dicho, desde la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos comienzan a posicionarse como un imperio, una nación poderosa, ¿cierto? Y lo vamos a ver acá, ya Estados Unidos comienza a participar, ¿cierto? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y toma un papel bastante preponderante y de liderazgo, ¿cierto? Y de ahí en adelante los Estados Unidos no van a parar, Pedro. No van a parar y van a tomar el control de distintas situaciones, distintas naciones, van a aplicar su política, ¿cierto? Para poder intervenir. Si ven algo extraño en un país, ellos llegan e intervienen de una u otra manera, ingresan a este país y toman el control, ¿cierto? Van a inventar guerras, que lo vamos a ver después en el año 91, ¿cierto? El ataque a Irak, ¿cierto? Eh, y así, o sea, mira, hay tanto que hablar en este proceso que yo creo que lo vamos a ver en otra etapa, ¿cierto? De lo que sucede en Amén. Europa y con las guerras mundiales. ¿Eh? Amén. Mire, vamos a quedarnos aquí, vamos a pegar una frenadita ahí para no avanzar tan rápido ni corriendo. No queremos faltar el respeto a nuestros radio auditores y pasar por una maratón así corriendo rápidamente por lo que va a ser el año 1900 en adelante. Pero en esta etapa van a pasar, como decía nuestro hermano David Fernández, muchas cosas. En esta ya la culminación de este plan de restauración del árbol novia, van a pasar muchas cosas. El mundo va a entrar en un proceso de, de convulsiones, digamos, dentro de lo político, lo social, lo religioso. Y esto el hermano Brana lo va a llamar dolores de parto, ¿no? El mundo va a entrar en un proceso de dolores de parto. ¿Y qué se va a significar esto? También van a haber unos ayes que se le llaman, un ay, una expresión de dolor, que van a ser estas guerras. Nosotros analizamos la historia, vemos que va a existir este tema de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, un mundo entre guerras también, la Guerra Fría después. Eh, y antes de eso, ya cada una de las naciones tenían estos conflictos tremendos entre ellas, lo cual estaba dando cumplimiento a las profecías de Daniel de esta estatua con sus pies de hierro y barro. Jamás se van a volver a unir ninguna, las naciones están totalmente divididas. Ejemplo de ello va a ser, vamos a analizarlo luego a Eisenhower y Nikita Khrushchev. Pero me gustaría que le diéramos ahí un pase al hermano Ángel David Cáceres referente a esto, que nos explicara así, pero muy rápidamente, porque ya llegamos al final de esta primera parte, muy rápidamente. Hermano Ángel David, ¿qué es esto? ¿Qué son estos ayes?
Bueno, hermano Pedro, hermano, como bien tú decías, estamos enfrentando ahora Apocalipsis 9, que es donde aparece por primera vez el primer ay. Nos enfrentamos a la apertura de los sellos, nos enfrentamos a escrituras que están ahí en este libro maravilloso que es el final libro de la Santa Biblia, los sellos, las copas, las trompetas, los ayes, es algo tremendo que tenemos ahí frente a nosotros. Como bien decías, dolores de parto, ayes están vinculados a guerras, conflictos, la manifestación o la aparición de ángeles frenando los vientos de los cuatro ángulos de la tierra para que sean sellados aquellos que, no, es algo extraordinario que tenemos delante y Dios nos Amén. ayude a poder condensarlo de una forma que solamente Dios nos pueda ayudar para que podamos condensarlo muy bien para ustedes, Radio Escuchas. Sí, Señor. Amén. Hermano David, para nuestros radio auditores que quizás no conocen mucho de esto, ¿dónde pueden encontrar esto? ¿En qué mensaje lo pueden encontrar, lo pueden ubicar para que lo vayan a estudiar? Bueno, los mensajes que tenemos allí, tenemos de nuestro hermano Branham, dolores de parto, restauración del árbol novia, cuenta regresiva, tenemos el mensaje, la señal, tenemos el mensaje, el, el estudio de las 70 semanas de Las 70 Daniel, semanas. la revelación de los 7 sellos, la fiesta de las trompetas. Hay bastantes mensajes donde podemos entrar y observar cómo el profeta de esta séptima final edad, ángel, mensajero y profeta, porque como bien dijo nuestro hermano Pedro Hermán, era necesario que un profeta viniera porque la palabra de Dios solamente viene a los profetas y él en esa calidad de profeta nos trajo la palabra perfecta de Dios para este día final. En el mensaje, en el estudio de mensajes adopción, en el mensaje el rapto, también tenemos bastante contenido referente a eso. Amén. Y bien, ya que nos adentramos entonces en esto que es el hermano William Marion Branham, el profeta final para esta final edad, quiero contarles dos cosas, ya para irnos a un corte musical. Primero, es que esto, como bien les había dicho antes, no lo sacamos de cualquier parte. Esto está aquí en la Biblia. Me gustaría leerles esta cita, que es una cita emblema del mensaje, Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pues esta es la edad en la que estamos. Estamos antes, así, muy poquito antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y lo segundo es que para nuestro corte musical, nuestro intermedio, en el cual damos un break, tenemos a un invitado muy especial a que nos cante una alabanza. Esta alabanza es One of Them, soy uno de ellos, ser uno de ellos. Nosotros la cantamos como soy de él, aleluya, soy de él. Pero nuestro invitado especial para el día de hoy, a quien hemos traído, y la verdad estamos muy felices de que hemos conseguido esto, es precisamente a nuestro hermano William Marion Branham, interpretando esta alabanza en conjunto con su iglesia. Esperemos que la disfruten, nos vemos a la vuelta y que Dios les bendiga. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name.
And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Estábamos escuchando I Am One of Them, Yo Soy Uno de Ellos, interpretado por nuestro hermano William Marion Branham, un disco que la verdad no nos costó mucho conseguir, pues que está en internet. Lo pueden encontrar en YouTube. No me recuerdo el nombre del disco, pero bueno, voy a buscarlo a ver si se lo doy al final del programa. Es extraordinario poder escuchar al santo profeta de Dios cantar un cántico, interpretarlo, puesto que si bien no es una extraordinaria voz, un extraordinario cantante, sí hay una unción tremenda en cada uno de sus cantos. Uno lo escucha y puede sentir una atmósfera que es extraordinaria. De verdad es algo ahí maravilloso. Así que voy a buscar el nombre de ese disco que se llama Clásicos Gospel. Bueno, ustedes lo pueden buscar así en YouTube. Himnos clásicos interpretados por William Marion Branham. Así le aparece y ahí lo pueden encontrar. Un disco tremendo, dura 1 hora y 6 minutos. I Am One of Them era lo que escuchábamos. Que en español se traduce o lo cantamos como Soy de Él, pero en su versión original dice Yo soy uno de aquellos que son santos, que vamos caminando y marchando hacia la gloria celestial. Bien, para continuar con lo que habíamos quedado en la sección anterior, nuestro hermano David Fernández nos hacía un recorrido por lo que fueron los presidentes de Estados Unidos más importantes. Obviamente nosotros ahora nos vamos a devolver a esto lo más importante y ver estas situaciones que van a ir transformando a Estados Unidos de una manera muy rápida, por supuesto, transformando a Estados Unidos en esta bestia que nació con una apariencia de cordero, nació siendo como un cordero, pero que a medida que pasó el tiempo se fue deformando hasta convertirse en esto. Pero antes, me gustaría que hiciéramos hincapié en el punto en el que nos habíamos quedado. Nuestro hermano Ángel David Cáceres
Nuestro hermano David Octavio, él mencionó el nacimiento del santo profeta de Dios, William Marion Branham, el mensajero de esta edad final, un hombre, un hermano, como usted, como yo, como mis hermanos aquí panelistas. No era una deidad, como algunos piensan, o para que no se vayan ahí algunos a asustar de que estamos introduciéndonos en algo que es como una secta. No, era, como lo habíamos visto, el mensajero a la séptima finalidad, como lo fueron Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, sí, Wesley. Eso fue nuestro hermano William Marion Branham. Y en él había también una unción especial, pues traía un mensaje especial, algo distinto. Así que nuestro hermano Ángel David, ¿qué nos puede decir acerca de esto, sobre el año en el que el profeta nace aquí en la tierra? Bueno, hermano Pedro, Radio Escuchas, el inicio de este año 1900, bueno, el profeta nació en 1909, pero el inicio del 1900 fue algo extraordinario porque estuvo marcado por el renacer del avivamiento, amén. Tenemos allí grandes hombres que quizás los tocaremos durante este programa, o si no, usted Radio Escucha los puede buscar y interiorizarse un poquitito más acerca de ellos. Por ejemplo, digamos, contextualicemos un poco, volvamos atrás un poquitito. Tenemos a Wesley con la segunda etapa de la gracia, que es la santificación. Nuestro hermano Wesley, que fue el ángel mensajero a la edad de Filadelfia, nació en Inglaterra, y unos kilómetros más lejos de ella, pero no tan distante, tenemos a Gales, amén. Y en el año 8 de junio de 1878, llegando ya al final del 1800 para comenzar este 1900, nace un gran siervo de Dios llamado Evan John Roberts. ¿Quién es este varón? Es considerado por la historia como el padre del avivamiento de Gales. Este avivamiento ocurrió en los albores de 1900, amén. Y fue tan importante este avivamiento que desprendió deseo, sed o hambre por él en estas colonias que estaban independizadas ya en Estados Unidos de Norteamérica. Y fue así que aparecieron otros grandes siervos de Dios como Parham o también Seymour, que ya en la Seymour, un predicador de Los Ángeles, California, en la calle Azusa, trajo este mismo avivamiento. Ellos dijeron, si Dios tocó a nuestros hermanos en Gales con los dones del Espíritu, que fue lo que ellos lograron tocar, entonces Dios también lo puede hacer con nosotros, amén. Y fue así que ya en el 1906, perdón, en abril de 1906, ya con un evento que fue por todos conocidos, el 18 de abril de 1906 hubo un terremoto. La historia dice que hubo el gran terremoto en San Francisco. Y al día siguiente hubieron réplicas o temblores más pequeños, pero fuertes igual, en Los Ángeles. Esto produjo que mucha gente se acercara a las iglesias y allí también comenzó el avivamiento en la calle Azusa. Ahora, este avivamiento tiene una particularidad que yo creo que a mi hermano Pedro Emán le fascinará, que es que este avivamiento corrió con colores propios por un nombre en particular, que es el hermano Frank Bartleman, que hizo las veces de reportero y tomó todas las grandes obras de Dios en ese momento, y ellos consideraron que este derramamiento de los dones del Espíritu eran la evidencia del Espíritu Santo. Eso es lo que esa era la luz que ellos tenían en ese momento. Pero este varón, Frank Bartleman, hizo las veces de reportero y difundió estas noticias para el mundo entero. Tanto es así que las difundió hasta las lejanas tierras de Chile, y ellos también sintieron hambre y sed de todo esto que estaba sucediendo. Y tenemos también en Valparaíso como el avivamiento también golpea las costas de nuestro país, y quedamos conectados con todo esto gracias a hermanos que hicieron las veces de reporteros y que llevaron las nuevas
las buenas nuevas a todo el mundo como ellos pudieron. Es increíble cómo es el poder, digamos, del periodismo, de poder, y más en ese tiempo, de hacer la difusión. Ya lo habíamos visto también previamente con las cosas del mundo en la Revolución Francesa, cómo es que eso va a ser gran parte de este movimiento va a ser influenciado por un periodista, que luego va a tener una muerte trágica, aparte que fue un hombre también muy sanguinario en sus propios escritos. Él instaba a hacer estos asesinatos. Pero ahora, por su contraparte, dentro de lo que sería, digamos, el Santo Evangelio de Jesucristo, y en medio de este plan de restauración de Dios, va a haber una pieza clave y va a ser este personaje, Franz Barclaycard, que va a ser muy importante para la difusión del mensaje y de este avivamiento. Imagínense, del avivamiento de allá de Gales. Pero bien. Para nosotros, hermano Pedro, disculpe que lo interrumpa, para nosotros tenemos allí, y los radioescuchas amantes de la historia cristiana de nuestro país, no podemos olvidarnos de nombrar, aunque sea solamente nombrar, y fue una gran figura, el reverendo Hoover, que fue el personaje Amén. que tomó esta unción que estaba recorriendo la tierra y incitó y inspiró a los hermanos a orar por un avivamiento aquí en Chile. Y es uno de los padres del avivamiento en Valparaíso, en Chile, nuestro hermano Hoover, quien a su vez se inspiró en nuestro hermano Seymour, quien a su vez se inspiró en nuestro hermano Evans, quien a su vez se inspiró de las predicaciones callejeras de nuestro hermano Juan Wesley. Y el hermano Evans comenzó este avivamiento predicando en las minas de carbón de Gales. Recordemos que nuestro hermano David Fernández nos conversaba que en este periodo los niños comenzaban ya a trabajar siendo muy pequeños, y fue allí donde Evans comenzó a predicar, y por eso se conoce también el avivamiento de Gales como el avivamiento de los niños. Amén. Él estaba predicando a las minas de carbón. Vea usted, radio escucha, vea usted, hermano que nos sintoniza, la continuidad de la palabra de Dios. Así es como hablábamos en bloques anteriores o en capítulos anteriores, estos científicos de Dios tomaban lo que el científico anterior había podido captar y trataban de avanzar un poco más. Y fue así como llegamos ahora al 1900, al avivamiento de los frutos del Espíritu. Algo que fue tan grande, tan tremendo. ¿Por qué? Porque Satanás se había comido todo el árbol novia, y que ahora estaba siendo restaurado. Recordemos, estamos hablando de eso en estos capítulos, la restauración del árbol novia. Ya había vuelto la justificación, la santificación, pero faltaban los frutos del árbol. Amén. Y aquí en el 1900 estamos apreciando que la raza humana volvió a observar que este árbol tenía frutos, y los frutos eran buenos, tan buenos que llegaron a considerar que los frutos eran el todo, pero no, eran solo los frutos, muy buenos, muy sabrosos, pero solamente los frutos. A ver, eso es muy importante, era justamente a donde me estaba dirigiendo en este momento, con el tema de la restauración. Si bien en un principio este bicho que entra aquí en este árbol para empezar a destruirlo, comienza por devorarse los frutos, nosotros empezamos hace un tiempo con el proceso de restauración, y ahora lo que viene con el nacimiento de nuestro hermano William Marion Branham es la restauración, digamos, de esta parte del árbol, digamos, los frutos. Y bueno, van a venir muchas cosas que las vamos a ir tocando ahora durante el programa. Pero así, tirando una patada hacia atrás, queremos volver a el año 1860 aproximadamente, con el señor Abraham Lincoln. Pues aquí ¿qué va a pasar? Van a ocurrir muchas cosas importantes en el periodo de la historia de Estados Unidos, y hay que tocarlas.
Pero creo que nos deberíamos ir un poquito más atrás para mencionar algo que es muy importante. Había mencionado nuestro hermano David Fernández, para hacerlo de manera cronológica, había mencionado que aquí en América Latina, estos países también toman estos aires de libertad y empiezan a luchar y a expulsar a este enemigo, digamos, invasor de la corona española. Aquí hay algo muy importante que mencionar y que me gustaría que nuestro hermano David Fernández lo mencione muy rápidamente, que es cómo es que nacen los países latinoamericanos con esta muy diferente a como nace Estados Unidos, en vez de ser un país protestante, casi toda Latinoamérica nace como con el estandarte católico. Así que si nos pudiera mencionar un poco acerca de eso, pero muy rápido para avanzar ya a Lincoln, mi hermano David Fernández. Ahora sí, hola Pedro, ¿cómo estás? Después de este corte musical y de esta maravillosa exposición que hace el hermano David, ¿cierto? 1909, y nos movemos, ¿cierto? Por la historia, vemos estos dones tomando lugar, cosa que nunca no se habían visto en estos 500 años, ¿cierto? De historia desde la justificación con Martín Lutero. Es algo maravilloso ver cómo Dios, ¿cierto?, comienza a derramarse y empieza a bendecirnos para lo que viene después, ¿cierto? Una completa luz y restauración total. Bien, Pedro, mira, lo que sucede en América Latina son casos muy particulares y tenemos identificado claramente dos, ¿ya? Lo que son los Estados Unidos de Norteamérica, que es una realidad, y Latinoamérica, que comprende desde México hasta Chile y Argentina, ¿cierto? Hasta el extremo sur. Hay que entender primero que la conquista de estos estados latinos, hoy día los llamamos latinoamericanos o hispanoamericanos, ¿cierto? Fueron regiones conquistadas por el Imperio Español, y el Imperio Español se declara derechamente católico, ¿cierto? Apostólico y romano. Por lo tanto, al conquistar estos territorios, también buscaron, el tema fue muy particular y quiero verlo muy brevemente, buscaron primero explicar el origen de estos hombres, de los aborígenes que habían en América Latina, ¿cierto? Qué es lo que eran, quiénes eran, de dónde venían, ¿cierto? Y después surgió la idea de evangelizar a estos naturales, ¿ya? La mayoría de los indígenas en América, ¿cierto?, ya tenían sus creencias, ¿cierto?, en el centro, en el norte, en el sur. Y ¿qué es lo que hicieron acá? El Imperio Español evangelizó a estos grupos indígenas, pero lo evangelizó con el catolicismo. Y lo que hablamos en algunos programas muy anteriores, realizó este sincretismo religioso en el cual reemplazó ciertas imágenes o ídolos de los pueblos indígenas, ¿cierto? No sé, las montañas sagradas, ¿cierto? Puso ahí una virgen, ¿verdad? Y así lo podemos ver en varios lugares, no por casualidad. Nosotros también en el Cerro San Cristóbal tenemos, en uno de los cerros más altos de Santiago, la Virgen del Carmen. Entonces van reemplazando estas imágenes, estas iconoclastías, ¿cierto? Y los ponen en ciertos lugares donde los indígenas acudían a adorar, y ahora se adora a esta imagen católica. Bien, importante es destacar acá lo siguiente, ¿cierto? Que el Imperio Español impuso desde México hacia acá la religión católica, ¿cierto? Y hicieron de esta algo tan nuestro, tan latinoamericano, ¿cierto? Incluso más allá de lo que se vive en Europa. ¿Por qué razón te lo digo más allá? Porque hay fenómenos, ya, hay fenómenos religiosos que van más allá de lo que se hacía en Europa. Por ejemplo, las mandas, las animitas, son cosas que son netamente latinas. Ya, pagar estas mandas, hoy día nosotros lo tenemos acá en Chile, ¿cierto? Con la peregrinación a Loasque, donde la gente, tú la ves por la ruta, ¿cierto? De rodillas, sangrando, llevando velas, cosas, quemándose, algo muy particular. Entonces, para terminar esta breve exposición, ¿cierto? El Imperio Español impuso esta religión católica, apostólica y romana, y las colonias, cuando se fueron desarrollando y se empezaron a mezclar, ¿cierto? Hay un mestizaje entre españoles, indígenas, y nacen los mestizos en América Latina, ya asumieron esta religión como propia, ¿bien? Y posteriormente, cuando las colonias se logran independizar del Imperio Español,
¿ya? Se independizan políticamente, pero mantienen la religión. Por lo tanto, la Iglesia mantuvo, ¿cierto?, un bastión en América Latina de control religioso, y eso va a ser un gran tema porque la Iglesia y el Estado van a estar unidos en América Latina. Bien, va a ser un poder no menor el que va a tener la Iglesia en América Latina, desde México hacia el sur. Bien, y ese poder va a generar, ¿cierto?, el afianzamiento, perdón, de una clase conservadora en América Latina, bien, que va a chocar rotundamente con una clase liberal, que va a buscar, dentro de los principios liberales, es la separación entre Iglesia y Estado, ¿ya? Y como lo conversábamos en algún minuto, ¿cierto?, en Chile, la primera Constitución declaró que la religión oficial de esta nación chilena, ¿cierto?, era la religión católica, apostólica y romana. Y eso se ve replicado en la mayoría de los nacientes estados americanos, ¿cierto?, que declaran abiertamente que su religión es católica, apostólica y romana, con excepción de cualquier otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se cierra la puerta para que ninguna otra religión entre a América Latina. Y ese tema es bastante interesante y muy hermoso de abordar, ¿cierto? Porque si estudiamos un poquito de historia, en Chile por lo menos, el señor Thompson fue el primer protestante que llegó acá y hacía las ceremonias religiosas en los barcos, en Valparaíso. Se predicaba en los barcos porque no era territorio nacional, entre comillas, ¿cierto? Bien, entonces recién nosotros en Chile, por ejemplo, que es nuestro país, en 1925, en esa constitución recién se declaró la separación entre iglesia y Estado. Por lo tanto, el poder católico, ¿cierto?, ha tenido y tiene, ¿cierto?, hoy día América Latina un bastión muy extenso, una gran población católica, ¿cierto?, por formación, por cultura, por imposición también. ¿Por qué no decirlo? Si el catolicismo entró muy fuertemente y destruyó muchas culturas americanas e impuso su religión católica y su adoración también a sus ídolos, ¿cierto?, propios, en desmedro de la adoración natural que tenían los indígenas americanos, que básicamente una adoración normal de agradecimiento a la tierra que les proveía el alimento y al sol que generaba que germinara la semilla. Y eso es muy normal, ¿cierto? Y el hermano Granja lo dice, los indios americanos adoraban naturalmente y honestamente al sol, a un ser que había arriba, ¿cierto? Bueno, eso es, y este catolicismo, Pedro, tiene el control de estas colonias americanas, ¿ya? Y es la diferencia que tenemos en la riqueza de Norteamérica, que se independizan como un país protestante, contrario a todo este catolicismo. Y no por casualidad también van a convertirse en un imperio. Bien, no tenemos un imperio hispanoamericano, ¿ya? El catolicismo también ha jugado un papel muy, muy importante ahí en poner un pie, ¿cierto?, sobre estas naciones que no les permite un desarrollo mayor. Si te das cuenta de eso, analiza todo el sur de Europa, analiza todo lo que es Mesoamérica o Centroamérica hacia abajo, no hay potencia económica bajo el catolicismo. ¿Te das cuenta? Es un O detalle a uno, solamente para mencionar. claro, como tú dices, a uno de los países más importantes que debiese haber sido una gran potencia, pues era uno de los más ricos, ya que tú imagínate todo el control de todo Latinoamérica, llevando cantidades de oro para allá. Estoy hablando de España, actualmente es la hermana fea de Europa. Así Oye, es. Actualmente la hermana fea de Europa. ahí hay algo extraordinario que quisiera no dejar pasar porque quizás puede servir para las bases, asentar las bases de lo que vamos a estar viendo un poquitito más adelante. Es que el profeta ya en el cuarto sello hace un pequeño resumen del cual me gustaría colgarme y dice, recuerden, la primera edad fue la edad del león, el león de la tribu de Judá, quien por la influencia de su vida tomó esa edad. La segunda edad fue la edad del buey, o sea, la edad del caballo rojo. Y aquí el profeta hace un paralelo importante, que es lo que estaba diciendo nuestro hermano David Fernández, que este sincretismo que viene desde allá, muy atrás, desde el comienzo de las 7 edades de la iglesia, nos damos cuenta que por qué razón lo vemos hasta hoy, es porque el jinete que ha cabalgado todo este tiempo
ha sido el mismo, un jinete anticristo, que ha tenido diversos poderes o caballos sobre los cuales él ha cabalgado durante este tiempo de la historia, pero el jinete es el mismo. Así lo dice el profeta de la séptima edad, sobre el cual vino la unción de águila y nos reveló todos estos secretos. La segunda edad fue la edad del buey, y esta edad vino a combatir o a enfrentarse con el espíritu o el caballo rojo que fue de muerte. Pero la tercera edad, que es lo que estamos terminando de tocar, que es el caballo negro, es el caballo negro, y el profeta dice que fue la edad del oscurantismo, amén. La edad del oscurantismo fue la del caballo negro, y el espíritu que luchó contra ese caballo fue el espíritu del hombre, que es lo que estamos viendo. Y el profeta dice algo extraordinario aquí, dice, la Biblia nos muestra 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y el profeta dice, en realidad el trigo y la cebada son el sostén natural, de eso hacen el pan, o sea, este espíritu anticristo estaba cobrando por estas cosas. Significa que él estaba cobrando sus súbditos por la clase de esperanza de vida natural, que él les estaba extendiendo. Comenzó a hacerles pagar por las oraciones, por el purgatorio, y eso es un ejemplo palpable. Podemos ver que estas naciones que fueron regidas por el poder católico, apostólico, romano, nunca pudieron crecer por lo mismo, porque este espíritu estaba buscando la riqueza del mundo. Amén, la riqueza del mundo. Pero ahora vamos a enfrentarnos a un cambio de poder, tanto demoníaco como poder divino, y que es que nos enfrentaremos a este cuarto caballo, que es un caballo amarillo, donde los poderes ya están mezclados de todos estos caballos anteriores, y a su vez se enfrentará a la unción de águila, que es la que nos revelará todas estas cosas que estamos nosotros ahora viendo. Me parecía importante dejar recalcar ese momento, que este poder está buscando las riquezas del mundo. No podemos ver solamente la Biblia como un libro espiritual, que sí lo es, pero también se ve manifestado en las esferas naturales. Y es lo que nos muestra nuestro hermano David Fernández al ver que estos países que fueron subyugados por este poder católico romano nunca pudieron llegar a tener el alcance o la fuerza que tienen el imperio norteamericano, el imperio británico, que fueron el imperio ahora ya no es imperio, pero la potencia que es Alemania en nuestros días. Fíjense ustedes, Radio Escucha, son países que lograron salir o que nunca estuvieron bajo el poder aplastante del yugo romano. Discúlpeme, mi hermano, si me metí en otra área. No, es muy importante porque esto va a ser significativo para lo que vamos a tocar ahora a continuación. De hecho, también un punto resaltante es el tema de que a pesar de que Dios dio un duro golpe a la Iglesia Católica en tiempos de Inquisición, con el mensaje de Martín Lutero, el mensaje protestante, el diablo no quiso perder eso, y continúa con ello después en Latinoamérica. En Latinoamérica se va a extender un tiempo de Inquisición. En Perú todavía quedan algunos bastiones, hay algunas fortalezas. Me recuerdo que en uno de los viajes con nuestro pastor y un grupo de jóvenes allá a Perú recorrimos no sé si había alguno de ustedes dos allá en ese lugar. ¿Se recuerdan? Yo no fui con el grupo, pero sí las veces que hemos podido ir, visitamos estos cementerios en las catacumbas de las iglesias católicas. Bueno, allá hay algo que es tenebroso, la verdad, visitar, que son esos lugares donde la Inquisición jugó un rol muy importante. Imagínense, todavía existían, ya eran tiempos de edad de traslape entre la edad moderna y la edad contemporánea, digámoslo, y todavía existía la Inquisición, en tiempos en los cuales Latinoamérica estaba liberándose del yugo español, no se estaba liberando del yugo de la Iglesia Católica. Pero bien, avanzando entonces con esto, ¿en qué tiempo bueno estamos con Lincoln, hermano David Fernández? Bueno, con Lincoln estamos en el año 1860 aproximadamente, ¿cierto? Cuando él asume como presidente de los Estados Unidos.
¿ya? Este es el periodo más o menos que Lincoln está gobernando. ¿Y qué es lo que sucede acá? Estamos viendo algo muy, muy particular, hermano Pedro, ¿cierto? Primero, asume un presidente, ¿cierto?, esta nación, pero estamos viendo cosas muy, muy, muy trascendentales desenvolviéndose, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con eso, trascendentales? Estamos viviendo todo un proceso de industrialización, ¿ya? Donde las economías están saliendo de este estado de agrícola, ¿cierto?, agropecuaria, a una transformación industrial, ¿cierto?, de producción en serie, ¿cierto? Están incipientes economías desarrollando esta nueva etapa de industrialización que va a cambiar la mentalidad también de las personas, de los países, ¿cierto? Y de lo que vamos a conocer nosotros en el siglo XX. Bien, mira, ¿qué es lo que es importante destacar, Pedro, acá? Cosas que para nosotros son muy comunes. Solamente, si me permiten, un pequeño paréntesis. Una de ellas, eh, los transportes. O sea, primero, no es, en este minuto que estamos hablando ahora en Lincoln, no existen los aviones, que para nosotros hoy día es como tan normal, ¿cierto? 1860, los vehículos también, estamos hablando de ferrocarriles, ¿cierto? Tirados por máquinas a vapor, ¿bien? Donde el combustible no son los combustibles actuales, sino que es el carbón, ¿cierto? Entonces, y producciones que son manufactureras, bien, que principalmente agrícolas, de algodón principalmente, y eso es lo que ahora vamos a entrar a Estados Unidos. Tenemos una división ahí, y mira, fíjate estos paralelismos que siempre se repiten, norte-sur. El norte de los Estados Unidos son colonias que son netamente más industrializadas, ¿cierto? Pero el sur de los Estados Unidos un poquito más atrasado, con economías más que nada productivas de algodón principalmente y otro elementos de materias primas. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Mientras está Lincoln gobernando, ¿cierto? Vamos a tener un país convulsionado, un país que está en guerra consigo mismo porque hay un tema económico importante, ¿ya? Y son los que mueven las naciones, mueven las naciones a declarar guerra y todo, incluso entre una nación misma, ¿cierto?, en el interior de ella, que son estas guerras civiles, ¿bien? Entonces, en América vamos a tener una economía basada en la trata de esclavos, ¿bien? Donde los latifundistas iniciales, ¿cierto?, tienen su base, su sustento económico en una mano de obra gratuita, barata, ¿cierto?, que son los esclavos negros que llegan a los Estados Unidos, y que va a dar origen a un sinnúmero de historias, de relatos, ¿cierto?, de cuentos, incluso aquel cuento, ¿cierto?, que nos cuenta el hermano Branham de este esclavo que era hijo del rey, ¿cierto?, que nosotros podemos verlo ahí, y varias historias y películas, ¿cierto?, de la libertad. Entonces, cuando estudiamos un poquito esto, nos vamos a dar cuenta que el sur de los Estados Unidos, su economía se basa en tener a estos esclavos, a esta mano de obra barata, y el norte de los Estados Unidos un poco más pro, un poco más industrializado y más avanzado en términos de ideas, ¿cierto? Ellos tienen un gran conflicto, Pedro, en los Estados Unidos porque la Constitución declara que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Bien, y esa es la base de toda hoy día en el siglo XX, todas las naciones, ¿cierto? Cuando proclaman sus constituciones, la primera declaración es que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Y también pasó acá en Chile, ¿cierto? La primera constitución. Entonces, cuando en Estados Unidos se declara esto, miras inmediatamente al sur y mira a los esclavos negros, ¿cierto? Y dice, pero ellos también son personas, ¿bien? Entonces ahí nace todo un tema que lo vamos a ver más adelante en Estados Unidos, estos movimientos racistas de negros y blancos, porque en algún minuto a los negros no los consideraban como tal, no eran como personas, como por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y los tenían en un escalafón distinto al hombre blanco. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a declarar, ¿cierto? El sur de los Estados Unidos van a comenzar a presionar porque se van a ver atrapados, se van a ver presionados, ¿cierto? Instigados a
a soltar algo que a ellos le está produciendo un ingreso económico, ¿cierto? El esclavo le está produciendo un beneficio, y cuando comienza a perder este beneficio y el poder en sí, va a generar una reacción. Y esta reacción la vamos a ver, ¿cierto?, en los primeros ataques que van a hacer las colonias del sur. Entonces, vamos a ordenar un poquito, Pedro. La contextualización. Este proceso se denomina la Guerra de Secesión Norteamericana entre los años 1861 y 1865. ¿Bien? Son 4 años de guerra civil. Bien, esta es la verdadera Civil War que tiene Estados Unidos, ¿cierto? Y este conflicto se va a extender más allá del año 65. Lo vamos a tener muy adentrado, ¿cierto?, hasta el siglo XX y hasta la actualidad. Recordemos que hace unos meses atrás o semanas atrás, ¿cierto?, este policía, ¿cierto?, asfixió a no me acuerdo el apellido, ¿cierto?, de este negro, ¿verdad? Y generó toda una revuelta en los Estados Unidos. Por lo tanto, sigue latente esta discriminación, ¿verdad? Bien, entonces los antecedentes de esto son que se implantaron estas leyes en el sur de los Estados Unidos, 1860, ¿cierto?, donde Lincoln fue el precursor de ella, ¿verdad?, y que buscaba la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Estas medidas que lo que generaron, ¿cierto?, que el sur se declarara abiertamente en contra de esta constitución, ¿verdad? Y hay 11 estados del sur de Estados Unidos que formaron una confederación y se separaron del norte de los Estados Unidos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá, ¿cierto? Vamos a tener abiertamente una declaración de guerra, ¿cierto?, entre los estados del sur y los estados del norte de Estados Unidos, ¿cierto? Y más también conocido como los sudistas, ¿verdad? Empezó un plan, ¿cierto?, de lucha, ¿cierto? En la historia le llaman el plan Anaconda, ¿cierto?, en el año 63, donde empieza esta lucha, ¿verdad?, entre el norte y el sur, pero principalmente vamos a ver que el sur, el bien más preciado que ellos tenían era el algodón, ¿cierto?, extraído y generado por los esclavos negros. Era el negocio redondo en ese minuto, o sea, los negros 100% gratis la mano de obra y una producción a costo cero, ¿cierto?, con utilidad al 100%, ¿bien? Entonces, vamos a tener distintas batallas, ¿cierto?, entre norte y sur, que van a ir lentamente configurando, ¿cierto?, o dándole un peso a la balanza, ¿cierto?, que va a llegar finalmente a pesar más en el norte, ¿cierto?, y el norte va a ser el que va a ganar esta guerra, ¿verdad? Un detalle importante es que va a ser ¿cómo configurarlo? Va a ser un proceso de ensayo a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, Pedro, porque comienzan a ensayarse armas y producciones en serie, hermano David también, que se van a usar posteriormente. O sea, hoy día el mundo que conocemos, ¿cierto?, la base del armamento, la Primera Guerra Mundial, lo van a experimentar acá los estadounidenses en 1860. Las fábricas van a cambiar, ¿cierto?, la forma de guerra va a cambiar, los transportes van a cambiar, ¿cierto? Y es en este proceso, ¿cierto?, acá, que se va a vivir esto. Por ejemplo, mira, en el año 63 hubo diferentes batallas en todos los estados disputados, pero se considera en Gettysburg el punto de inflexión en la batalla que declinó finalmente hacia el norte. Esta guerra tuvo muchas peculiaridades. Fue uno de los primeros conflictos en los que se cavaron trincheras. Fíjate, uno de los primeros conflictos donde hay trincheras es el inicio de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, esta guerra de trincheras, ¿verdad? La guerra de trincheras, claro. Y algunos permanecieron estáticos durante 9 meses en el año 63 en los Estados Unidos. ¿Bien? La industria se puso al servicio de la guerra inventando y fabricando nuevas y mortíferas armas. Además se probaron otras nuevas creadas en la década de 1850 como la munición Minié, ¿cierto? También fue una de las primeras guerras en fotografiarse y con informativos diarios de cómo iba el conflicto. Bien, entonces imagínate, ya tenemos reporteros de guerra en este minuto, hermano Pedro, ¿verdad? En 1864 los ejércitos de la Unión
con Grant como jefe supremo, comenzaron a avanzar hacia el territorio confederado, ¿cierto? Primero partieron, dice la historia, en 3 el territorio y lo fueron eliminando. En esta fecha ya había poca resistencia y el sur armaba a sus soldados con fusiles capturados a los muertos, aunque algunas ofensivas norteñas fueron detenidas con notables bajas, pero la guerra, dice, ya estaba perdida. El 9 de abril de 1865, el mejor general sureño, Robert Lee, se rindió en Appomattox, en el que se le permitió conservar su caballo y su sable, ¿cierto? Entendiendo esto, que era una guerra entre ciudadanos, ¿cierto? No, por eso es una cuestión tan fuerte en los Estados Unidos esta guerra, ¿cierto? Porque eran naciones hermanas, era la nación misma, ¿cierto? Nos va a suceder también a nosotros en 1891, vamos a tener también una guerra civil acá en Chile, y son cosas que van a doler y van a quedar marcadas ahí a sangre en las naciones, ¿verdad? El 15 de abril de 1865, el presidente Lincoln fue asesinado de un disparo en la cabeza, le sucedió Andrew Johnson, ¿cierto? Y el 26 de abril, el último general confederado se rinde al general Sherman. Finalmente, el 23 de junio se firma el alto al fuego que llevará de nuevo la paz a los Estados Unidos. Y se resume, ¿cierto?, que las pérdidas fueron aproximadamente 470.000 muertos, 275.000 heridos, y los Estados Confederados de América 355.000 muertos y 138.000 heridos. Eso es lo que se declara. También algunos historiadores dicen que hay un sinnúmero de muertos civiles. Generalmente se cuentan los muertos, los militares, ¿cierto? Los civiles pueden haber superado esta cantidad. Entonces, bien, este es el contexto, Pedro, que está viviendo esta nación. 1861, ¿verdad? Una naciente, mira, imagínate, 1776 se declara independencia, casi 100 años, 1870, tenemos un país que en guerra con ellos mismos y estableciéndose como nación, ¿ya? Eso es, Pedro, con respecto a este momento histórico que vive los Estados Unidos y dirigido por el presidente Abraham Lincoln, ¿cierto?, que se va a destacar por finalmente dar esta declaración de emancipación y abolición de la esclavitud. Va a ser uno de los temas más importantes y por los cuales va a ser reconocido el presidente Abraham Lincoln. Es importante destacar aquí ¿me escuchan? Que aparece aquí, sí. No. Sí. Bien. Es importante destacar aquí los temas económicos, puesto que no va a ser algo netamente de Estados Unidos. Digamos, esta es la causa de la Gran Guerra. Si bien hay algo que es completamente visible, que es el tema de la abolición de la esclavitud de los afroamericanos, esta no va a ser la causa neta de la guerra, sino el hecho, como bien decía nuestro hermano David Fernández, ahí van a haber temas económicos. Tanto del norte y del sur había una guerra económica. Con respecto a la historia de Latinoamérica, esta cuenta con una constante búsqueda de construcción de un proyecto de desarrollo, de autodesarrollo, de autodeterminación nacional, lo cual también va a involucrar aquí muchas guerras dentro de Latinoamérica. Y ya que estamos hablando de esto, y el hermano David Fernández ahí mencionaba a Chile, en 1879, si no me equivoco, 1800, me puede corregir ahí, no sé si estoy equivocado, referente a la Guerra del Pacífico, ¿verdad? 1879, 1885, 84, 85, que se va a dar la Guerra del Pacífico. Y la Guerra del Correcto. Pacífico va a ser netamente por tema económico. Ahí van a pasar muchas cosas. Resulta que cuando nosotros hablamos de la Guerra del Pacífico, de los héroes de la Guerra del Pacífico, tendemos a decir que era por recuperar un terreno que en cierta medida nos pertenecía, pero en efecto era por razones económicas de otras potencias. En este caso estamos hablando de Inglaterra. Y eso es algo que no está oculto ni nada. Uno lo puede investigar, se puede buscar y se puede ver claramente en la historia. Luego de eso vamos a tener la guerra civil. Pero fíjese, el mundo está en un proceso de guerras por razones económicas. El mundo está en un proceso de guerra por una ambición económica. Recuerden que en lo que es Latinoamérica, aquí se van a dar varias cosas, que es como
primero, digamos, el crecimiento de un modelo económico que va a ser, que se va a llamar crecimiento hacia afuera o crecimiento centro-periferia, luego el modelo de sustitución de importaciones, luego el modelo neoliberal en el que vamos a decantar. Pero con respecto a eso, a lo que vamos en este momento es hacia la Primera Guerra Mundial. Nos estamos encaminando hacia allá. Nuestro hermano Ángel David Cáceres nos hablaba de este proceso que va a tener la novia de Cristo, de este proceso de restauración del árbol novia. Van a empezar a acontecer cosas de verdad demasiado importantes previos a la Primera Guerra Mundial. Pero como estas cosas demasiado importantes estaban pasando dentro de lo que es la novia de Cristo, por supuesto el mundo, porque así lo dice la palabra de Dios, la creación estaba clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces el mundo iba a entrar en un proceso al cual lo habíamos llamado, ¿cómo era, mi hermano Ángel David? Era dolores de parto, ¿verdad? Está con el micrófono muteado, pero era en este proceso... Sí, era efectivamente dolores de parto, así lo cataloga el profeta ángel mensajero de esta séptima edad, dolores de parto. Hay un mensaje acerca de eso. Claro, y es algo extraordinario, porque fíjense, todo esto lo que estaba pasando en el mundo. Todo esto que estaba pasando en el mundo eran guerras civiles en su mayor parte. Estamos hablando del año 1800, mediados de los años 1800 y luego ya finales de los años 1800, dando un puntapié inicial, digamos, a lo que serían estos conflictos que caerían en lo que sería la Primera Guerra Mundial. Pero para nosotros como cristianos creyentes del mensaje de la hora, hay mucho que se puede decir acerca de la Primera Guerra Mundial, muchísimo. Se pueden abordar tanto los puntos económicos, tanto los puntos políticos, tanto también temas, digamos, ligados a la religión misma, al catolicismo, muchas cosas que van a pasar ahí. Pero para nosotros, como creyentes y cristianos creyentes de este mensaje del Santo Evangelio de Dios y del profeta William Marion Branham, mensajero de Dios a esta finalidad, ¿qué es lo que podemos apreciar en esto? ¿Qué es cuando hablamos de estos ayes, de estos dolores de parto, mi hermano Ángel David Cáceres? Bueno, hermano, lo que comentaba allí mi hermano Pedro Emán, es importante que consideremos el tiempo en el cual nos estamos colocando, es la preparación, como veníamos diciendo, y no quiero sonar repetitivo, pero esta restauración de la cual estamos hablando, hubieron procesos que fueron necesarios para llegar a la restauración, aun cuando no eran la restauración en sí, el aparecer, por ejemplo, cuando el profeta toca y hace el ejemplo con el grano de trigo y las etapas del grano de trigo que nosotros las podemos ver en la historia de la iglesia, en la historia del mundo. Por ejemplo, cuando el profeta coloca a Lutero como el brote de trigo, eso no es trigo. O cuando toma a Wesley como el tallo del trigo, tampoco es trigo, aun cuando en potencia lo son. Son etapas necesarias para llegar al fruto, al trigo mismo, ¿cierto? Asimismo, estas etapas que estamos viendo son preparaciones para llegar a la culminación de la restauración, que es la etapa en la que estamos viendo nosotros ahora. Ahora, como decía nuestro hermano Pedro Emán al comienzo de este programa, la restauración que estamos observando tiene un objetivo específico, ¿ya? Recordemos que estamos llegando al final de la dispensación de las 7 edades y también al final del cumplimiento de las Escrituras, donde veremos que estamos al frente del día grande y terrible de Jehová, del final de toda esta gran historia. Entonces, esta restauración es para un pueblo especial, para un proceso especial llamado el rapto de este pueblo especial que logró obtener en sí la restauración total de lo que dijo Malaquías, la fe de los padres a los hijos y la fe de los hijos a los padres. Entonces, para que este suceso se lleve a cabo, se deben cumplir ciertas profecías que aún no estaban cumpliéndose en este momento, y ahí es donde vemos lo que comenta nuestro hermano Pedro Emán, los ayes, las guerras,
la apertura de la tapa del infierno, donde vemos aparecer estos 200 millones de demonios que vienen a rodear la tierra entera, y la Biblia dice que Juan, cuando los vio, era como una nube. Después, al enfocar más la visión, eran langostas, era algo que vino a asolar el mundo entero. Entonces podemos apreciar que lo que estamos viviendo delante de nosotros es el cumplimiento de todas las escrituras, porque al producirse la restauración del árbol, también se produce la restauración de todos los misterios que una vez estuvieron escondidos en esta Biblia y que ahora vienen a ser palpables o visibles para nosotros. Allí en esos misterios están los ayes, están estas guerras, están, como dijimos anteriormente, la detención de estas guerras. Primero aparecen de una forma abrupta y sobrenatural. La historia lo dice así, de una forma sobrenatural que nadie lo había pensado, se detienen de una manera inesperada. Y se producen muertes atroces. La cantidad de muertes que dice nuestro hermano David Fernández, que tiene catalogada la historia en estas guerras, es también cumplimiento de profecías. Podemos ver, como yo toqué un poquitito en este paralelo, de los sellos. También estamos hablando ahí Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, Apocalipsis 8, sucesos que acontecieron, están aconteciendo y van a acontecer en la tierra en este tiempo precioso en el cual estamos viviendo. No quisiera pasar de largo con algo que no lo tengo anotado aquí y lo leí mientras estaba estudiando, discúlpenme, radiovidentes, que es cuando el profeta habla en el quinto sello, y él toca algo extraordinario allí, porque si ustedes se van al estudio de la Biblia, el quinto sello, a diferencia de los 4 anteriores, toca sobre los 4 seres vivientes y los 4 caballos, y el profeta dice que en este quinto sello no hay seres vivientes ni hay caballos. ¿Por qué? Porque la novia ya se fue en el rapto. Entonces los sucesos que están viéndose desarrollados en estos sellos es un tiempo que está fuera del tiempo de la novia. Ojo con eso, radiovidentes. Amén. Todos estos procesos que van a empezar a comenzar ya a suceder, van a indicar, van a ser muestra, una prueba palpable de todo, de lo que nosotros estamos viviendo como la novia de Cristo en este tiempo. Nuestro hermano aquí, David Fernández, él hace una exposición, como siempre, extraordinaria referente a estos temas, referente a los temas de la restauración del árbol novia, cuando nos habla de que Lutero era la semilla que estaba germinando, pero no era el trigo, luego Wesley el tallo, pero no era el trigo. Entonces, eso es para que nosotros veamos a qué tiempo nos estamos acercando el día de hoy. Vamos a ver que va a ser un proceso, el proceso de restauración del árbol novia. El proceso de restauración del árbol novia. Y al final de este proceso, el mundo está entrando en un debacle, una palabra muy preciosa del español que indica un desastre que lleva a un desorden y a una confusión, a un desconcierto al final de un proceso. El mundo va a entrar en un debacle, pero no la novia de Cristo. Nosotros debemos estar claros en lo que somos y en qué tiempo estamos. Y hermano, ¿a quién nos está escuchando? Actualmente, más las generaciones modernas cometen un grave error al juzgar la historia con la visión del tiempo en el que están viviendo, digamos, con la visión del siglo XXI. ¿No? Juzgan la historia como ligeramente. Nosotros queremos invitarlos a que no lo hagan. Ahora viene un proceso, viene estos ayes, viene la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que va a ser terrible, pero terrible, de verdad, y juzgarla ligeramente como si fuera un juego de PlayStation, como si fuera un juego de video, no es a lo que lo estamos invitando el día de hoy. Queremos que puedan apreciar que era un dolor de parto de esta novia, o sea, de esta tierra, y era una invitación, era algo que nos estaba mostrando, y no debemos quedarnos y entretenernos con ello. Creo que por la Primera Guerra Mundial vamos a pasar rápidamente, quizás por razón del tiempo no alcancemos en este programa, pero debemos
debemos no entretenernos con esa señal, sino verlo como es, una señal, y ver en qué tiempo estamos viviendo, al final de este proceso de restauración del árbol novia. Nosotros somos el árbol novia. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Si Dios nos restauró, es para un arrebatamiento, es para un rato, es para irnos con Él, siendo lo que en verdad debemos ser. Así que ya para terminar con el programa, ya no se nos ha pasado bastante el tiempo, me gustaría irme con mi hermano David Fernández, y después con nuestro hermano Ángel David para que haga el cierre, pero con nuestro hermano David Fernández para que nos indique más o menos en qué tiempo estamos y nos deje un abreboca para que lo que nos continúa. Perfecto. Pedro, mira, estamos entrando en un proceso muy importante acá, porque ya abordando esta segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? La guerra de secesión, ¿verdad? Vamos a tener que el mundo entero está viviendo todo un proceso de cambios. Ya estamos viendo a nivel mundial una etapa muy rica y comenzando otra. Solamente voy a cerrar y deme 5 minutos o menos de eso. Tenemos en Estados Unidos el país que se está liderando todo lo que son las libertades, ¿cierto? Y se establece como una naciente potencia, ¿cierto? Un pequeño imperio que va a gobernar de manera muy especial, se va a posicionar como un gran líder mundial. En Latinoamérica, hasta nuestro país, son las colonias que se van independizando y pasando por una serie de luchas también internas, procesos de guerra, ¿cierto? Internas y también externas, ¿por qué no decirlo? Tenemos países donde internamente vamos a tener la disputa entre los conservadores y los liberales, ¿cierto? Unos más tradicionalistas, manteniendo cierta estructura del régimen, y religiosamente manteniendo el orden establecido por el catolicismo, y tenemos a los liberales que buscan una mayor libertad, ¿cierto?, con todo lo que son las premisas de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, ¿verdad? Y asimismo vamos a tener un proceso donde distintos países van a entrar en guerra unos con otros por las fronteras. Las fronteras, después de la independencia de las colonias, no van a quedar bien definidas. Por lo tanto, hay muchos puntos ahí intermedios que van a generar conflictos, y como bien tú lo decías, Pedro, hace unos minutos atrás, vamos a tener la guerra del Pacífico, vamos a tener la guerra del Chaco, vamos a tener guerra entre Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y toda Sudamérica van a haber conflictos, ¿cierto?, por límites, ¿verdad? Y en Europa, en este minuto, estamos en 1800 en adelante, estamos viviendo los procesos de las revoluciones industriales, el nacimiento de determinada economía, ¿cierto?, de producción en serie. Va a ser invadido el mundo con líneas de ferrocarril. Todo el mundo, y van a ser muy importantes los apellidos de May, por ejemplo, que tenemos ahí en la calle de comercio, nosotros en Santiago, que se llamaba May, que van a establecer líneas ferroviarias en todo el mundo. O sea, nadie va a quedar fuera de este proceso. Y como tú lo decías, ¿cierto?, se va a configurar esta economía de centro-periferia, ¿cierto?, donde van a haber ciertos puntos de minas principalmente, donde van a extraer recursos minerales, y se van a establecer rápidamente los ferrocarriles hacia los puertos y el traslado en barco, ¿cierto?, de estos minerales a las grandes potencias. Europa está viviendo en este proceso, en este tiempo, ¿cierto? La Revolución Francesa, está saliendo esta Revolución Francesa de 1789, ¿cierto? Están las repúblicas instalándose en Europa, como bien dijimos ya, las naciones industrializadas, ¿bien? Rusia va a ser un caso muy especial, ¿cierto? Porque también va a estar gobernada por estos zares, por estos reyes, ¿cierto? Que en Rusia se van a llamar zar, y estos zar van a tener también al pueblo bastante atrasado, ¿ya? Eso va a ser una razón que en el próximo programa lo vamos a ver. Rusia va a estar bastante atrasada en relación al resto de Europa occidental, ¿bien? Va a mantener una economía agraria, una ganadería, ¿cierto? Y esto va a repercutir fuertemente en este gran país llamado Rusia, ¿verdad? Y en China, ¿para qué hablar de China? Que van a ser muy especiales los chinos, van a seguir naciendo, desarrollándose aisladamente y de manera autónoma, ¿cierto? Van a convertirse, sí, en una gran potencia, ¿cierto? Como lo vimos en algunos de los programas, ¿verdad? En la cortina de bambú, que es la productora de todas las manufacturas hoy día del mundo. Es un gran poder
económico también, ¿ya? Entonces el mundo hoy día está en esta etapa enfrentándose por estos conflictos económicos y conflictos territoriales, están dando pie a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial también en Europa, Pedro, ¿ya? Donde estas naciones se van a enfrentar por temas económicos, como bien lo dijimos, y como dijo nuestro hermano David, la cantidad de muertos que vamos a tener entre la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, ¿cierto?, en Hiroshima y Nagasaki, que este mes, en agosto, ¿cierto?, estuvo de cumpleaños, ¿cierto?, el 4 y 6 de agosto, cuando se dejan caer las bombas atómicas en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto?, el holocausto, ¿cierto?, todos estos eventos que van a estar en este 1900 en adelante, la revolución bolchevique, van a configurar lo que va a ser los estados modernos, ¿cierto? Y la actualidad. Bien, mira todos los frutos que dan, porque por ahí lo dijo nuestro hermano David, cuando viene la higuera reverdecer y el resto de los árboles, y el resto de los árboles también están dando sus frutos, y no todos son frutos buenos, ¿cierto? Tenemos estos frutos de muerte, ¿cierto?, en estas naciones, ¿ven? Así que eso es el proceso que estamos vislumbrando, Pedro, crisis económica, la de 1929, ¿verdad? Y todo esto va a armar lo que es el mundo actual, ¿bien? Pero lo bueno y maravilloso, ¿cierto?, que hay una luz que está apareciendo, ¿cierto?, por ahí, y es increíble, los que estudiamos historia, ¿cierto?, un hombre no puede hacer un cambio radical, ¿cierto? Un hombre dentro de los procesos históricos son hechos por determinadas acciones o grupos de personas o naciones que cambian, ¿cierto?, un país o una región. Pero lo maravilloso como Dios en un hombre logra traer tal luz a la humanidad que va a generar un cambio en estas más de 190 naciones del mundo. Así que los dejamos con este tema. Para mí, fascinado, maravillado, ¿cierto? Y también preocupado, ¿por qué no decirlo? Porque son innumerables los eventos y acontecimientos históricos que tenemos, y me da mucha pena, Pedro, porque no podemos nombrarlos todos, tenemos que seleccionar cuál de todo esto son los que podemos realmente comentarlo y analizarlo, y se nos queda un sinnúmero de cosas fuera. Es que son demasiadas las cosas. Solo hablar, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, de los primeros 2 años de la Primera Guerra Mundial. Solo quedarnos ahí a tratar cómo fue previo y cómo fue durante, ni siquiera después, durante, son demasiadas las cosas, analizar a cada una de las potencias, de las alianzas. No, es algo que, por supuesto, obviamente no nos daría el tiempo para hacerlo, necesitaríamos un programa para cada cosa. Pero, de todas maneras, tampoco es el centro. Nosotros analizamos la historia a través de la Biblia, a través de las Escrituras y a través del mensaje. Pero nuestro centro es lo que tiene que ver con esto. Por esto ese programa se llama Nuestro Mundo. Con nuestro mundo, cristiano creyente del mensaje de la hora. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos viene? Analizamos profecías que fueron cumplidas, otras que están siendo cumplidas ya, y algunas que faltan por cumplirse. Así que para hacer ese tremendo cierre, mi hermano Ángel David, y luego nos retiramos. Amén. Sí, hermano Pedro, radio escucha, qué maravilloso es adentrarnos en esto. Te escuchaba y venía a mi corazón las palabras en la Biblia donde Jesús mismo dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso nuestro mundo estamos hablando o queremos hablar de lo que es nuestro mundo en realidad, pero también nos está influenciando o nos está rodeando un mundo natural. Amén. Entonces, eso mismo que nos sucede a nosotros también le sucedió a estos grandes siervos de Dios. Ahora, para llegar un poquitito y hacer el cierre de toda esta primera parte que estamos viendo, podríamos decir que ya logramos analizar o mostrar de cierta forma
las tres etapas de la restauración del árbol novia, amén. El profeta lo dice así en el mensaje El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, párrafo 101, dice: ahora él ha llamado la iglesia a través de justificación, la llamó a través de santificación, luego la llenó con el Espíritu Santo y fuego, y él la llevó a través de un proceso para que él mismo, ojo radio escucha, para que él mismo, el Espíritu Santo mismo, el Hijo de Dios, pudiera habitar en el corazón humano. Entonces, nos estamos dando cuenta que lo que buscamos nosotros buscamos mostrarle es lo que decía nuestro hermano Pedro Emán. Dios está realizando un proceso de restauración para algo en específico. En estas tres etapas nos damos cuenta que llegamos al final del 1800, comenzando en 1900, donde estamos en plena edad pentecostal. Estamos en la edad de la restauración de los dones, finalizando esta edad pentecostal, porque así ha sido en todas las escrituras. Finalizando esta edad pentecostal, Dios envió el ángel mensajero para esa edad, quien es nuestro amado hermano William Marion Branham, quien un martes 6 de abril de 1909, en una cabaña cercana a Kentucky, nació en esta tierra. Dios, a través de este hombre y la vida que él vivió, influenciada por acontecimientos históricos que lo rodearon, que son los que estaba comentando mi hermano David Fernández, mi hermano Pedro Emán, este hombre, influenciado por Dios y rodeado de estos acontecimientos históricos, trajo a la luz la revelación de todo el cumplimiento de la palabra. Y se cerró esa edad, hermano. Este es el cierre que me gustaría dejarles en su mente y corazón. Y se cerró esa edad pentecostal. Entonces, ahora, ¿dónde estamos viviendo? Estamos viviendo en la edad eterna de la novia. ¿Y cuál es esa edad? Si usted me quisiera preguntar, bueno, es el tiempo de traslape entre la edad de la Odisea y el cumplimiento de los 3 días restantes de las 70 semanas de Daniel. Eso es algo glorioso, porque el cumplimiento de ese tiempo, estamos hablando de la novia de Omega. ¿Quién es la novia de Omega? La misma que caminó allá en Pentecostés, entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el 53, cuando se da inicio a las 7 edades de la iglesia. Ese periodo de tiempo, el mundo vio a una novia extraordinaria, novia palabra, la novia de Alfa. Y ahora, en este tiempo, esta novia, esta edad eterna de la novia. ¿Por qué eterna? Porque en Apocalipsis 10:6 ese ángel clamó y dijo que el tiempo no sería más. ¿Cuándo? Cuando este ángel mensajero trajera manifestación el misterio de Dios y este misterio fuera consumado, el tiempo no sería más. Es decir, habría un traslape entre tiempo y eternidad. Allí está la edad eterna de la novia. Y hermanos, quiero decirles que aún hay tiempo y Dios todavía está llamando. Todavía tienes la gloriosa posibilidad de formar parte de ese número selecto de aquellos individuos donde nosotros por fe creemos estar y ser parte, que no veremos muerte, sino que seremos transformados para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el aire. No te pierdas de esa gloriosa invitación. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. Mire, hermano David, me recordaba también de algo muy importante que el otro día estaba escuchando en un programa ahí de... Bueno, no lo escuchaba en el programa, me enviaron un video de un programa de televisión, no recuerdo el nombre del programa, uno de estos típicos programas de mañaneros, creo. La cosa es que invitaban a un profesor de la Universidad Católica y le preguntaban por Jesucristo. Él se declara como creyente del mensaje de Jesucristo, dice. Profesor de 97 años, no me recuerdo el nombre del caballero, pero creo que es muy conocido también. Y él hace una pregunta y le dice, ¿sabes por qué la Iglesia Católica hizo algo que a mi parecer, dice, y está totalmente errado porque no tiene nada que ver con la Escritura? Dice, eso no sale en ninguna parte. ¿Sabes por qué la Iglesia Católica sacó a María y posicionó, o sea, sacó a Jesucristo y posicionó a María como el centro, como la mediadora, dice, y eso no existe en ninguna parte? Pregunta, ¿sabes por qué? Le pregunta a la tipa, y la tipa estaba empecinada en decir que no, que el mensaje de Jesucristo era una copia de
de la religión budista, de porque Jesucristo, según ellos, había viajado a la India y había traído el mensaje, y él obviamente le desarma todo eso con una respuesta extraordinaria. Pero le dicen, ¿tú sabes por qué pasa esto? Que la Iglesia Católica saca a Jesucristo y coloca a María, ¿y por qué las religiones modernas lo están haciendo? Están sacando a Jesucristo y están colocando otras cosas parecidas, pero no es Jesucristo. Dice, porque Jesucristo es peligroso. Le dice, porque el mensaje de Jesucristo es peligroso. No para nosotros. Y yo, Dios mío, dije, gloria a Dios, eso es verdad. No para nosotros no es peligroso, pero para el mundo, para el diablo, es de terror, es peligro. Jesucristo es algo tan extraordinario. Y nosotros no queremos tampoco cometer ese error de sacarlo. Nosotros estamos hablando de la restauración del árbol novia, pero no es el centro, no es la novia. El centro es Jesucristo. Amén, amén, amén. Eso es tremendo. Y Jesucristo es la palabra. Y Dios le dio la herramienta o el arma más poderosa a sus hijos para destruir a Satanás y sus obras, y esa es la palabra. Eso es lo peligroso, Amén. como decía este hombre. Eso es lo peligroso. Eso es lo que Satanás ha tratado de ensuciar, de enlodar, de que nosotros dejemos de lado la palabra. Porque si nosotros tomamos esa palabra, entonces destruiremos todas las obras de Satanás. Así que les invitamos a eso, hermano Radio Escucha, que usted se anime a tomar esa palabra y vivir por ella. Amén. Bien, entonces quedamos hasta aquí, ya introducidos en lo que sería la Primera Guerra Mundial y listo para el siguiente capítulo, listo para el siguiente programas. Ansiosos, esto nos conlleva mucho trabajo. Creo que ahí nuestro hermano David Fernández envió algo al grupo que es, si lo puede leer mi hermano Ángel David. Bueno, nuestro hermano David Fernández nos recuerda la escritura que se encuentra en 2 de Corintios 10:5. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es una pequeña porción de la palabra, ¿ves? Extraordinario. Para poder Extraordinario. retirarnos en este momento. Amén. Recuerden, Jesucristo para nosotros es perdón, pero para el diablo es peligroso. Y Él todavía está llamando. Es misericordia, es gracia. Y Él Amén. todavía está llamando. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente programa de Nuestro Mundo. Una mirada a la historia a través de la Biblia y el mensaje de la hora. Shalom. Shalom. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom. Dios te bendiga. Te saluda tu hermano en Cristo, David Cáceres, para invitarte a que sintonices el programa Nuestro Mundo, una mirada a la historia a través de las Sagradas Escrituras y el mensaje del séptimo mensajero a la séptima y final edad, nuestro hermano William Marion Branham. Súmate a este viaje a través de la historia junto a nuestro hermano Pedro Emán Palma, David Fernández y quien les habla. Te esperamos. Cordero perfecto.